Entonces quiero hablar con usted de una iglesia verdaderamente llena del Espíritu. La pregunta que muchas veces quizá ha surgido en nuestros corazones es ¿y qué es ser lleno del Espíritu? Ahora, tal vez yo quisiera que usted fuera un poquito participativo conmigo y que me diera la razón, o que me dijera usted qué piensa. Claro, tal vez no lo tiene presente en cuanto a lo que dicen las Escrituras, porque esa es la parte que a mí me corresponde darle, pero ¿qué cree usted? ¿Qué piensa? Quisiera ver un par de hermanos o hermanas valientes, ¿verdad?, que me puedan decir o externar su opinión de qué creen que es estar lleno del Espíritu, o cómo somos llenos del Espíritu. ¿Hay alguno que se anime? Ok, estar frecuentemente buscándolo, haciendo lo que ya dijo Catherine, ¿verdad? ¿Alguien más? Estar enamorados del Señor como siempre en el primer amor. Ok, estar enamorados con el primer amor del Señor. Ok, ¿alguien más? Y si no, entonces ya entramos en la situación. Hacer la voluntad de Dios. Ok, bueno, entonces creo que todas esas cosas son parte definitivamente de estar llenos, pero vamos a ir a ver lo que las Escrituras dicen, lo cual creo que son la base o el cimiento para expresar lo que usted dijo. Amén. Entonces vayamos a Efesios capítulo 5 y verso 18, y ahí vamos a ver lo que las Escrituras nos declaran. Cuando lo tenga me dice amén y entonces lo leemos juntos. Ok, Efesios 5, 18. ¿Lo tiene? Ok, dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero vea bien que ahí hay una coma, no hay un punto. Entonces esto significa que es acto seguido, o la manera en que nosotros vamos a ser llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Oiga, hablando entre vosotros con salmos. Verso 19. Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire qué interesante es, hermano, la manera en que nosotros somos llenos del Espíritu. Dice que nosotros vamos a ser llenos del Espíritu hablando entre nosotros con salmos. Cuando la Biblia habla, o cuando usted va a investigar, la palabra hablar también significa predicar, significa hacer un anuncio. Eso es lo que significa la palabra hablar. Entonces, mire, lo que nosotros necesitamos continuamente para ser llenos es estar predicando la palabra. Cuando usted predica la palabra, cuando usted habla la palabra, cuando usted y yo declaramos la palabra del Señor, lo que estamos haciendo es ser llenos. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué somos llenos cuando nosotros hablamos? Pues porque simple y sencillamente, hermano, cuando hay un lugar vacío, el Espíritu lo está llenando continuamente. Por eso dice la palabra del Señor que es mejor cosa dar que recibir. Porque cuando uno da, se despoja de todo lo que tiene. Entonces queda el lugar propicio. Voy a decir así propicio. Cuando uno dice vacío, dice, uy, queda propicio el lugar para ser lleno. Entonces nosotros necesitamos estar dando la palabra, y no solamente el expresarlo con nuestra boca, ¿verdad?, sino que el expresarlo con todo nuestro ser. Es decir, lo que hablábamos hace algunos días atrás, hablando de la ley y el testimonio. Cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros vivimos la palabra, entonces nos estamos vaciando para volver a ser llenos otra vez de algo más que nosotros necesitamos,
Y ese algo más lo volvemos a dar otra vez a todo el que nos escucha. Por eso es que el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio, porque el Evangelio no era para estar, o no es para cuatro paredes. No es para mí solo. No es para tenerlo en la casa y que nadie se dé cuenta. No, si por eso dice la palabra del Señor que una lámpara no se pone debajo de una mesa. Una lámpara se pone en un lugar alto para que todos puedan ver. No ver la lámpara, sino ver la luz que la lámpara tiene. ¿Para que sí? Entonces, hermano, cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros estamos declarando, entonces automáticamente estamos siendo llenos del Espíritu. ¿Por qué estamos siendo llenos del Espíritu? Porque entonces es cuando viene la revelación del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Cuando usted y yo predicamos, hermano, cuando usted y yo hablamos, yo no sé si le ha pasado a usted, yo creo que sí, pero hay momentos en los que uno está hablando con las personas, con la gente, y les está declarando acerca del sacrificio de Cristo, acerca de lo que el Señor hizo, y vienen cosas a la mente de uno que uno dice, esto no lo había entendido, pero ahorita se lo estoy diciendo a este cuatillo, ¿verdad? O a esta muchacha, o a este muchacho, o quien sea. Entonces, hermano, nosotros en ese momento estamos siendo vaciados de la revelación o del rema que ya tuvimos en nuestra vida para adquirir otros, para ser llenos de otros. Entonces, eso es estar siendo llenos del Espíritu continuamente. Cuando hablamos entre nosotros los salmos. Entonces, los salmos, hermano, obviamente ahí hay 150 salmos que usted se puede aprender de memoria si usted quiere y los puede exponer también, ¿verdad? Solo con el 119 ya tiene para divertirse un rato. Y cada uno de ellos tiene una revelación extraordinaria. Entonces, hermano, recuérdese que para sentar doctrina, ¿verdad? Para decir que algo es doctrinalmente válido, se necesita que esté contenido en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces los salmos son una parte muy importante para nuestras vidas, porque son proféticos y porque ahí está contenida también la ley. Ok, entonces sigamos pues. Dice que nosotros debemos de hacerlo con himnos. ¿Cómo somos llenos? Con himnos. Entonces fíjese que hay un escritor que apunta ahí en un diccionario y dice que esos himnos no era cualquier himno, ¿verdad? Porque himnos podríamos decir, bueno, los himnos de la hierba, podemos cantar himnos aquellos se recuerda de abra su himnario en la página 112 de las páginas azules. ¿Alguien estuvo ahí? ¿Verdad? Aquel himnario así, con páginas azules, verdes, amarillas, y ahí cantaba uno, ¿verdad? La cosecha ya se acerca ya en el cielo. Ya no me acuerdo yo. Entonces, hermano, esos no son los himnos a los que se refiere aquí. Los himnos son específicamente, bueno, hay muchas cosas que hablar acerca de esto, pero aquí se refiere el escritor a que esos himnos eran los 6 salmos contenidos entre el 113 al 118. Ahora yo le invito a que usted vaya a leer esos 6 salmos y usted se va a dar cuenta que ahí hay una riqueza espiritual extraordinaria, donde nosotros vamos a entender desde el momento en que entramos con acción de gracias delante del Señor, y es el pasar por todo lo que sucedía como sumos sacerdotes, incluyendo ver el sacrificio de Cristo. Entonces, ahí lo va a ver usted, está contenido en ello. Eran esos himnos. Entonces dice aquí que nosotros lo debemos de hacer con himnos y cánticos espirituales. Ahora, los cánticos espirituales, los himnos, obviamente vaya a investigar usted de esos 6 salmos, el 113 al 118, léalos en su casa y se va a dar cuenta que hay cosas extraordinarias.
Tendríamos mucho que hablar acerca de eso y primeramente Dios lo hablamos más adelante. Pero quiero ir rápido porque quiero dejarle en su corazón esto que debe hacer la iglesia para ser llena del Espíritu. Dice que lo debemos de hacer con cánticos. Bueno, cuando habla de salmos, dice que son específicamente tañidos o tocados o expresados con cuerdas. Eso es lo que significa salmos, ¿verdad? En cierta forma es una canción, en cierta forma es una expresión, pero que va acompañada, dice, del tañir de los dedos sobre cuerdas. Pero hay algo bien interesante. Ese tañir de los dedos sobre las cuerdas es derivado de lo que se hacía con el arco y la flecha. ¿Sí se acuerdan qué se hacía con el arco y la flecha? Ustedes sí saben cuál es el arco, ¿verdad? Y la flecha. Entonces, ¿qué es lo que se hace para lanzar una flecha? Entonces, jala, ¿verdad? O estrecha, estrecha o estira la cuerda y la suelta. Y entonces sale la flecha dirigida hacia un cierto lugar. Entonces, eso es lo que está diciendo también la palabra. Cuando dice que debemos de hablar himnos, cuando hablamos salmos, o se refiere también a himnos, que son los salmos, los debemos de dirigir hacia un objetivo. De tal manera que entonces puedan llegar a ese objetivo. Y entonces, que pase en el corazón, en la mente de aquella gente, o de aquella persona a la cual estamos hablando. Entonces se está refiriendo también a batallas espirituales. Porque cuando usted y yo estamos hablando, hay una batalla espiritual. Mire, hermano, cuando hay gente que va a recibir al Señor, la gente pelea. O bueno, yo no sé si a usted le tocó, ¿verdad? Pero el día que usted iba a recibir al Señor, usted decía, sí paso. Y se regresaba. Y ahí iba otra vez. Pero sí paso. Pero cómo me está costando, hasta que lo agarró un hermano y lo vio que estaba así con ganas de pasar y le dijo, hermano, ¿querés pasar? ¿Querés recibir al Señor? Venite conmigo. Y entonces lo llevó hasta el altar. Entonces, ¿por qué? Porque hay una batalla espiritual cuando se declara la palabra de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu. Es decir, y el apóstol Pablo lo dice de esta manera. El apóstol Pablo dice, yo no doy golpes como al aire. Usted ha visto esos boxeadores locos, ¿verdad? Que agarran al otro Pero el boxeador que es calculador, con uno solo y se acabó, ¿verdad? Ahí está mi hermano Silvestre, que no me dejará mentir, ¿verdad? Hay tipos como Mohamed Ali, que ha sido uno de los mejores boxeadores de los tiempos, ¿verdad? Ese solo corría y corría y corría y corría para adelante y para atrás, hermano, y cada golpe se hacía a un lado y hasta que cansaba al otro, y cuando ya lo tenía en la mira, ¡bum!, uno solo y al suelo. Entonces nosotros, el apóstol Pablo dijo, yo no doy golpes como al aire, yo no ando agarrando a cualquiera, a ver vos vení para acá, en el nombre de Jesús te voy a quitar los demonios. No. Tampoco, como dicen allá en mi tierra, ¿verdad? Tampoco gastaba pólvoras en zanates o pólvora en zanates. Es decir, que no se gastaba predicándole a gente que no le iba a recibir la palabra. Entonces nosotros tenemos que ser calculadores, ¿no? Guiados por el Espíritu, por supuesto. Aquí está, ahí está el objetivo. Porque no sé si también le ha pasado que de repente usted está por ahí, ¿verdad? Tal vez haciendo lo que tiene que hacer, cuando el Espíritu le dice, ve y háblale a él, ¿no? Y uno está, ¿será que me habla? Pero sí es más duro que una piedra, hombre. Y he intentado 2 o 3 veces y nada, pero ese es el momento. Ahí es donde hay que agarrar los salmos. Estirar entonces el arco y dejarle ir la flecha que el Espíritu tiene. Eso es estar lleno del Espíritu. Que era lo que alguien expresaba como hacer la voluntad de Dios. Ok, entonces sigamos aquí. Mire, pues ya a ver qué le pasó. Ahí está.
Ok. ¿Qué más dice? Dice, y cánticos espirituales. Ok, cánticos espirituales. Hermano, ¿qué son cánticos espirituales? Dirá alguien. Bueno, mire, los cánticos espirituales, entre paréntesis le cuento que ya estoy empezando a hacer mis gráficas para ver si al fin me decido a pasar. Ya estoy ahí. Cánticos espirituales. Dice, los cánticos cuyo tema son las cosas reveladas por el Espíritu. Y alguien dirá, la descubrió el agua azucarada. No, no, solo se lo estoy leyendo. Los cánticos espirituales son los cánticos cuyo tema son las cosas reveladas por el Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas le ha revelado a usted el Espíritu? Bueno, yo le quiero poner este pasaje. Acompáñeme por favor al libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 1. A ver si es ahí. No, el 2 creo que es. Es que se me aquí está. Sí, capítulo 2, verso 1. Entonces dice la Biblia. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Algunas Biblias dicen que es el cántico de Ana. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Hay un canto que dice así, ¿verdad? Mi corazón se regocija en el Señor, fortaleza en el Señor se exalta. Claro, alguien le puso música, ¿verdad? Pero qué lindo. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza. Bueno, y ahí puede leer usted todo el todo el cántico que Ana le dio al Señor. Pero a lo que voy es a esto. Sino, ¿cómo somos entonces llenos del Espíritu? ¿O qué fue lo que pasó en aquella mujer? Fue llena del Espíritu, de tal manera que esa revelación que vino a su vida, porque ¿cuál fue la revelación que vino verdaderamente a la vida de Ana? Ayúdenme a predicar en esta noche. ¿Cuál cree usted que fue la revelación? Bueno, tendría que leer todo el capítulo 1, pero se lo digo entonces mejor. La revelación que llegó a Ana es que estaba llena, pero de amargura. Entonces, cuando ella se da cuenta de la amargura que tenía en su corazón y que estaba llena de ello, el rema de Dios fue: tienes que expulsar de ti la amargura. Ah, qué fácil, hermano. Sí, fácil porque ahora lo entendemos. Pero esa mujer no lo había entendido. Es más, cuando su marido le hablaba, usted puede leer todo el capítulo 1 del primer libro de Samuel y se va a dar cuenta que él le decía: pero ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Porque dice que la otra tenía 9 o 10 hijos. La Penina, ¿verdad? Lo único es como la molestaba, ¿verdad? Era puro cuyo, dirían en Guatemala, ¿verdad? Solo la miraba don Elcana y ya estaba ella embarazada. Y era, pero año tras año, ¿verdad? Que ella tenía hijos. Y Ana decía, no, está bien, le decía, por mí no hay problema. Pero ella no se había dado cuenta, la revelación, la luz no había llegado, o por lo menos ella no había dejado que llegara, porque ella se estaba amargando, y se recuerda que creo que fue que expuso el pastor algo acerca de la amargura y dijo que la amargura lo lleva a uno a las tinieblas, o las tinieblas son parte de la amargura. Entonces aquella mujer se empezó a entenebrecer, es decir, sus ojos fueron entenebrecidos y ya no se daba cuenta. Y ella decía, no, está bien, no hay problema, pues así soy, así me quedo y ya qué le hago, ¿ah? En ese entonces no había para adoptar niños, pero el canal le decía, que eso no soy yo mejor que 10 hijos, yo te amo a ti más que aquella. Lo que pasa es que aquella rapidito se embaraza, pero yo te amo a ti. Entonces, hermano, aquella mujer tuvo que llegar ¿a dónde?